Vamos a Romanos 4, versículo 9. Y de ahí vamos a estudiar hasta el versículo 25. Este es ya nuestro tema 11 del libro de Romanos. Y le he puesto de esta manera: salvación sin obras. Pongan una señal ahí en Romanos 4 y vayan después a Efesios 2:8 y versículo 9. Son los versículos que vamos a leer inicialmente. Déjenme leer estos versículos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hagamos una oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por que nos permites estar aquí, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y nos ponemos en tus manos para escuchar tu palabra, Señor, tu preciosa palabra. Habla a nuestro corazón el día de hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces repito estos versículos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, ¿sabían que todas las religiones, sin excepción, ofrecen la salvación por obras? ¿Ofrecen una salvación por obras? Y solo el cristianismo ofrece la salvación por fe. ¿Fe en qué, hermanos? Fe en lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo cual el cristiano reconoce que toda la gloria y los méritos son para el Señor Jesús, porque Él es el autor de eterna salvación. Él es el iniciador de la salvación. Los cristianos no se ven a sí mismos, ni ven sus obras, sino que ven a Jesús y la obra que Él hizo por nosotros. Alguien dijo: cuando me miré, sabía que era imposible salvarme, pero cuando vi a Dios, sabía que era imposible perderme. Bueno, las religiones ofrecen una salvación por obras. En otras palabras, en lo que puedas hacer para Dios. Por eso vemos a muchas personas haciendo todo tipo de cosas. ¿Para qué, hermanos? Para tratar de agradar a Dios. Y de esa manera, ellos creen que así podrán obtener la salvación de sus almas. Alrededor del mundo, vemos cómo personas que profesan su religión se lastiman sus cuerpos, como lo hacían los profetas de Baal. ¿Recuerdan lo que dice la palabra? Para ser escuchados o recibir el favor de Dios. Ahora, como ya lo estudiamos anteriormente, David fue un hombre justificado por la fe en Dios. Bueno, este hombre, conforme al corazón del Señor, tuvo una revelación maravillosa en el Salmo 51, donde él mismo declara que Dios no quería sus obras, sus sacrificios, sino un corazón rendido delante de su presencia. Vayamos al Salmo 51, versículos 6 y 7. La semana pasada vimos el Salmo 32, ¿recuerdan? Que son dos salmos penitenciales que escribió el rey David cuando tuvo ese problema, esa caída, cuando adulteró y cuando asesinó a Urías. Salmo 51, 16 y versículo 17 dice así: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, David, con tal de encontrar alivio y paz para su alma, después de haber adulterado y de haber asesinado
a uno de sus mejores hombres, Urías, un hombre fiel y leal, y conocemos la historia. Bueno, David estaba dispuesto, hermanos, a sacrificar miles de animales para ofrecerlos a Dios como sacrificio para encontrar esa paz, ese perdón. Pero lo que en realidad Dios quería ver en David era un corazón contrito y humillado delante de él. Es probable que previamente ya había ofrecido estos sacrificios a Dios, pero su vida seguía vacía. Bueno, la obra de Cristo no necesita que le agreguemos nuestras buenas obras para completarla. No necesita nuestros sacrificios. Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Y esta palabra consumado es la palabra griega teleos y significa completo y concluido, por lo cual resulta algo muy ofensivo para nuestro Dios que nosotros tratemos de agregar nuestras buenas obras, ritos o tradiciones a su obra de salvación, que es suficiente y que ya ha sido completada. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, lo mismo pensaban los judíos cristianos. Ellos creían que para completar la salvación del Señor se requería la circuncisión, como lo vamos a ver en los versículos de Romanos 4, versículo 9. Ahí donde pusieron su señal. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. ¿Es pues esta bienaventuranza, esta salvación, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bueno, vamos a explicar esto. Los judíos pensaban que el rito de la circuncisión les daba la salvación. En otras palabras, le estaban atribuyendo un poder salvífico. Le dieron un significado diferente al que Dios le había dado. De hecho, hermanos, en sus escritos que ellos tenían, o tienen quizás, ellos declaraban que ningún circuncidado vería el infierno y que Abraham estaba sentado en la puerta del infierno cuidando que no lanzaran a los circuncidados al infierno. Ellos tenían eso en sus escritos. Interesante. Y aquí surge una pregunta, ¿y dónde dejaron a la mujer? Bueno, ellos traían tan arraigada esta creencia en sus corazones que se la llevaron a la iglesia del Señor, la metieron ahí. Y esto lo vamos a poder comprobar en los siguientes pasajes. Vamos ahora a Hechos 15, 19, en donde hubo un concilio en Jerusalén con respecto a los gentiles que habían recibido el Espíritu Santo. Y eso lo hemos estudiado en el libro de Hechos ya. Pero vean el problema. Ya se habían metido con esto a la iglesia, con esta idea. Hechos 15, 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete. Esta palabra en el original es hostigar y fastidiar. A los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de toda idolatría, de fornicación, es decir, de pureza sexual, que se guarden, de ahogado y de sangre, es decir, que no coman sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros
a los cuales no dimos orden, os han inquietado, empezaron a agitar ahí con ese tipo de ideas, con palabras perturbando, alterando y molestando vuestras almas, mandando, ¿qué estaban mandando? Circuncidaros y guardar la ley. Se metieron, se filtraron ahí. Versículo 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Versículo 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Sila, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, que ya lo explicamos, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Bueno, claramente podemos apreciar en estos versículos que todos los apóstoles estaban de acuerdo de que la salvación era por fe, pero los judíos que aceptaron el cristianismo querían añadir obras y ritos a la salvación. En este caso, ¿el rito de qué? De la circuncisión. Lo mismo estaba pasando en la iglesia de los Gálatas. Vamos a Gálatas 5:1. Está entre Génesis y Apocalipsis. No, se las puse fácil, ¿sí o no? Vamos a leerlo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado, no solo a eso, sino a guardar toda la ley. ¿Y quién puede guardar toda la ley? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que, ¿ya ven? Concluimos, por medio de la fe que obra por el amor. Ahora bien, hermanos, si la salvación es por fe, ¿por qué Dios le pidió a Abraham que se circuncidara y que de igual manera lo hicieran todos los varones de su descendencia? Vamos a Génesis 17:10 y versículo 11 también, para leerlos. Y vamos a explicar también esto. Génesis 17:10 y versículo 11. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué es circuncidar? Hay que explicarlo, por si queda alguna duda. Bueno, significa cortar circularmente una porción del prepucio, es decir, de la piel móvil que cubre el órgano sexual masculino. Por eso les decía, cuando les comentaba acerca de los escritos que ellos tenían los judíos, que decían, no, ya le hicimos. Todos aquellos que se circuncidaban, ya, derechito al cielo. ¿Y dónde dejaron a las mujeres entonces? Ahora, ¿por qué Dios le pidió a Abraham que hiciera esto y que lo hicieran todos los varones? La respuesta la vamos a encontrar en los siguientes versículos, Romanos 4:11, sobre todo en este, que vamos a leer. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia,
de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Bueno, el significado real de la circuncisión es que era una señal, una marca externa del pacto de Dios que hacía con su pueblo, y también un sello de garantía en donde Dios se comprometía a cumplir lo que había prometido. Abraham solo tenía que creer, hermanos. Porque si vemos estos versículos de Génesis, yo les preguntaría, hermanos, ¿en qué parte dice que la circuncisión era un requisito para la salvación? En ninguna parte, en ningún lado. Pero los judíos torcieron el significado y pasaron por alto otros textos de la palabra, como los siguientes que vamos a ver, que hablan de una circuncisión, ¿pero de qué? Del corazón, internamente. Vamos a Deuteronomio 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Dónde dejaron esos versículos ellos? Vamos a Jeremías. Jeremías 9:23 al versículo 25. Y vamos a leer también el 26. Jeremías 9:23. Dice así la palabra: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Ya saben lo que quiere el Señor? Son las cosas que Él quiere. Dice Jehová, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Bueno, está claro que Dios es justo, hermanos. Y Dios castigará a los que están circuncidados como a los que no están. De igual manera, si ambos llegan con el corazón contrito y humillado, como lo hizo David, pues también los va a perdonar. ¿Pueden verlo? Pero ¿dónde dejaron todo esto los judíos? Versículo 26 dice: a Egipto y a Judá, a Edom, y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Traían el problema en el corazón, pero por fuera, como los fariseos, ¿no? Lucían muy bien. Pero con un corazón desobediente, corazón religioso. Bueno, la circuncisión, como lo mencionamos, era un acto externo que señalaba que Dios quitaría todo aquello que cubría el corazón, la maldad, la antigua naturaleza. El rito mismo en sí de circuncidar el prepucio del varón hablaba de lo que Dios haría a través de Cristo. Tristemente, esto de los ritos y obras se han infiltrado actualmente en las iglesias cristianas. ¿Cómo? Algunos ejemplos. Vemos personas que le atribuyen un poder espiritual al bautismo para ser salvos. Y te acercas con algún cristiano que tiene otro tipo de enseñanza y te pregunta, ¿ya te bautizaste? Entonces tú le dices, sí, ya me bauticé. Y algunos de ellos te pueden preguntar, ¿y en qué nombre te bautizaste? Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te dicen, eso está mal. Te debes bautizar en el nombre de Jesús. Y si te agarras sin estudiar la palabra, te vuelves a bautizar. Porque eso lo estudiamos en Hechos, ¿recuerdan? ¿Qué significa bautizar en el nombre de Jesús?
Es en virtud de lo que el Señor estableció en su palabra. En virtud de lo que nos enseñó Jesús. ¿Y qué nos enseñó? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero si no conoces la palabra, te vas a bautizar 3 veces, hermano. Ya tienes la de bebecito, ¿verdad? Después sigue en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y ahora en el nombre de Jesús. Hay que estudiar la Escritura. Hermanos, el rito de meter a alguien en el agua no salva. Al igual que la circuncisión, el bautismo es una señal externa. Pero primero, ¿qué pasó? Creímos. ¿Como quién? Como el padre de la fe, Abraham. Fue justificado por fe. Y la circuncisión era una marca externa del pacto de Dios. Porque Abraham fue contado como justo, como dice Génesis 15:6. Él no recibió el pacto de la circuncisión, es interesante, hasta Génesis 17, que fue al menos 14 años después. Por lo tanto, su justicia no estaba basada en la circuncisión, sino en la fe. Bueno, ¿qué decir de aquellos, por ejemplo, que les atribuyen santidad a las mujeres que tienen el cabello largo o que se visten hasta los tobillos? En fin, lo mismo que los judíos le añaden a la salvación obras, ritos y fórmulas. Y todo esto se puede infiltrar sutilmente. Pregunta, a ver, les voy a desafiar. Me gusta hacerles preguntas. A ver qué responden. ¿Usted cree que por orar mucho y venir todos los domingos, ya por eso usted se va a salvar? ¿Sí o no? Eso sería por obras, ¿verdad? Caemos en las obras. Orar, estudiar la palabra y asistir a la iglesia es el resultado, hermanos, de que somos salvos. ¿Sí? Queremos estar aquí, el Señor nos salvó, pero no por eso queremos ganarnos la salvación. Ese es el resultado de nuestra salvación en el Señor. Vamos a Romanos 4:12 y vamos a leer estos versículos también. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, nuevamente, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Nuestro padre Abraham. Esta era una frase importante, la cual los antiguos judíos guardaban celosamente. Ellos no permitían que un gentil circuncidado, convertido, se refiriera a Abraham como nuestro padre en la sinagoga. Un gentil convertido debía de llamarle Abraham, padre, nada más. Y solamente los judíos de nacimiento podían llamar a Abraham nuestro padre. Ya ven, lo estudiamos, se jactaban mucho de que les había sido dada la ley, la circuncisión. Bueno, Pablo aquí lo que está haciendo es tirando esa distinción y dice que por medio de la fe todos podemos decirle nuestro padre Abraham, nuestro ejemplo. Por eso se le llama el padre de la fe.
Y ya lo estudiamos también la semana pasada. Vamos al versículo 17. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, este versículo es uno de los más usados incorrectamente por algunos cristianos metafísicos, que llaman las cosas que no son como si ya fueran. Yo declaro que este carro que veo aquí en mi mente, que lo tengo aquí, ya es mío. Ya me vi manejando en él. Así utilizan el versículo, hermanos. Yo declaro que no me duele nada, que Dios ya me sanó. Y no se toman el medicamento y tú lo ves ahí sufriendo y no, estoy bien. ¿Cómo vas a estar bien? Tómate la medicina. No, es que el Señor ya me sanó. Y ahí, no, hermanos, están también los medios que el Señor nos pone, que son los médicos, ¿verdad? Hay que orar, sí, pero ellos se van a un extremo en todo esto. En fin, hermanos, solo es potestad de Dios llamar las cosas que no son como si fuesen, no de nosotros. Dios demuestra por su poder que solo Él puede darle vida a los muertos, que es lo que estamos leyendo. Es decir, Dios con su poder, Él es todopoderoso, hizo que Sara, a una edad muy avanzada, tuviera al hijo de la promesa. Su vientre dio vida, ¿por qué? Por el poder de Dios. Dios también tenía el poder de levantar de entre los muertos a Isaac cuando iba a ser sacrificado, que también lo estudiamos la semana pasada. Vámonos al versículo 18 ahora. Y versículo 19. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hermanos, no hay ningún mérito en la fe misma, porque ya les explicaba también, algunos tienen fe en su fe, y no tienen fe en el Señor Jesucristo, en la obra del Señor. Tienen más fe en su fe que en el Señor. O viven de una fe prestada, también es el caso. Piensan que porque sus papás son cristianos también ya tienen la salvación segura. Eso era lo que creían también los judíos con Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Automáticamente estamos ya destinados al cielo. No. Es de manera individual también, de manera personal. No hay ningún mérito en la fe misma. Es que no había nada alrededor de Abraham en lo cual él pudiera confiar. Nada que pudiera sentir. Nada que pudiera ver. Absolutamente nada. Todo lo que hizo fue confiar en Dios. Y eso fue lo importante. Tuvo fe. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Vean, hermanos, no dudó. ¿Se lo pueden imaginar ahí? En camino al monte Moriah, que lo estudiamos también, con su hijo Isaac, de 12 años. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde me llevas? ¿Y dónde está el cordero? Dios se proveerá. No dice Dios proveerá. Dios se proveerá. Shabbat Jireh. ¿Sí? Dios proveerá. No. Ahí no está hablando de que Dios te va a proveer tu comida y tu alimento. No. Está hablando de que Dios iba a proveer. En ese momento iba a mandar a un carnero para ser sacrificado en vez de sacrificar a Isaac. ¿Sí? Pero nunca dudó, sino que se fortaleció ¿en qué, hermanos? En fe. Necesitamos fortalecernos en fe todos los días. Fe es confianza en Dios, confianza plena. Hermanos, de verdad, déjenme darles una exhortación rápidamente. Y me quiero poner también en su lugar. Sobre todo cuando estamos apretados económicamente
Pongan en primer lugar a Dios, por favor. Por favor. Pónganlo en primer lugar. Confíen en Él. Los pajarillos salen y comen, pero salen, ¿verdad? Tienen que salir. No se quedan ahí en su casa viendo Netflix. Salen. Y el Señor les provee, ¿verdad? Hablando ya del alimento, de lo que necesitan. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahí habla de lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos internet? ¿Necesitamos cable? Pero en cuanto se va la luz y se corta el internet, los jóvenes andan todos estresados. Que se vaya el agua, que se vaya todo, pero que no se vaya el internet. Porque es como cortarles el tanque de oxígeno. ¿Sí o no, jóvenes? Obviamente estoy bromeando. Dicen los jóvenes, pero yo no. Están muy serios, ¿no? Pero yo no, pastor. Confíen en Él. No dice, busquen las añadiduras y después el reino de Dios. Y ese es el problema de muchos cristianos. Hay que trabajar, sí hay que trabajar, pero seguir poniendo al Señor en primer lugar. ¿Sí? En primer lugar. Oren antes de que, vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Oren al Señor. Y el Señor les va a mostrar si eso viene de Dios o no. ¿Cómo? Que ustedes van a poder congregarse. Van a poder estar aquí presentes por lo menos una ocasión. Pero a veces nos desesperamos porque no confiamos en Dios. Y toda esta pandemia que ha tocado al mundo, pues ha provocado eso en algunos, ¿no? O confías en mí, no te queda de otra. Entonces, confiemos en el Señor. Y aquí, como les menciono, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, dando gloria al Señor. Fe, confianza en Dios, para salvación también. Plenamente. El Señor no necesita nuestras buenas obras. Y lo más increíble es que el Señor ya pagó por todos nosotros. Consumado es. Está completa. Pasados, presentes, pasados y presentes y futuros, ya todo fue pagado. El problema es que hay que explicar esto, yo le decía a una persona, porque muchos lo malinterpretan y dicen, a ver, ya los pecados futuros también ya están pagados, sí. Entonces puedo seguir pecando y hacer. No es una licencia para pecar, hermanos, todo. Pero ha sido porque el Señor nos ha justificado y hemos creído en el sacrificio suficiente del Señor, nuestra fe, dando gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Nosotros no merecemos nada. Bueno, leemos Romanos 4:20, que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no estuvo indeciso. Ese es el pensamiento central en este pasaje. Él extendió su mirada más allá de las circunstancias, fijándola en la promesa. Creyó en la promesa y a pesar de que las circunstancias estaban en contra, por el contrario, depositó su confianza en la promesa, basándose en quien se la había dado y adorando de esa manera al Señor. Hermanos, el hombre fue diseñado para glorificar, para honrar a Dios, pero por la desobediencia, Él hizo lo contrario. Hicimos lo contrario. Y la única manera de que nosotros podamos traer gloria y honra a Dios es creyendo en Él, es confiando en Él. Por eso dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Plenamente convencido. Quiere decir que él estaba rebosando de confianza. ¿Sí? Y no tenía ni la más mínima duda de que Dios cumpliría
lo que le había prometido. Romanos 4:22. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Es decir, que Dios, tomando en cuenta su fe, lo aceptó como justo, lo justificó. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Miren lo que dice este versículo maravilloso. Sino también con respecto a quién. A nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en Isaac tenemos ¿a quién? Al Señor Jesús. La gran diferencia es que Jesús sí murió, Isaac no. Pero Dios levantó de los muertos ¿a quién? Al Señor Jesús. Y por su sacrificio, ahora nosotros somos justificados, como lo confirma el siguiente versículo, el versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, está hablando del Señor, y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Habla de al Señor también se le conoce como el sol de justicia. Él nos ha justificado. Su sacrificio son esas vestiduras con las cuales hemos sido justificados. Por eso cuando ven en el pasaje de creo que de las bodas, de los invitados a las bodas, no sé si se acuerdan, en donde se menciona de que el rey invita, voy a parafrasear lo que dice la Escritura, que invita. Y todos llegaron ahí y uno llegó que no estaba vestido de acuerdo a la boda. Y le dijeron, no es así. Porque en aquel entonces lo que hacían era entregar el vestido con el que tenían que asistir. No podías usarlo lo que tú querías. No podías llegar ahí con tu pantalón cholo no, te daban el vestido, a ver, esto es lo que vas a vestir. Entonces, de inmediatamente, imagínense, ¿no? Todos vestidos de blanco y llega uno vestido de negro. De inmediato se daba cuenta el rey, a ver, no es así, no es como tú piensas o como tú crees o como tú quieras. Eso habla de las obras. No es así, este es el vestido que tienes que usar. El sacrificio de Cristo. Él nos justificó. Amén. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso sí que es fe, no solo en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Alguien dijo, en su muerte Cristo pagó nuestra deuda y en su resurrección Él descargó esa deuda. Él justifica a los que creen en la muerte y resurrección de Cristo, nuestro Dios. ¿Ya fuiste justificado? ¿Ya eres salvo por obras? No, para que nadie se gloríe, es por fe en lo que Él hizo por nosotros, no en lo que tú puedas hacer por Él. ¿Amén? No, hermanos. Ahora, las buenas obras son las que el Señor ha preparado para que podamos caminar nosotros en ellas. ¿Sí? Ese es el resultado. Pero no somos salvos por nuestras buenas obras. Bueno. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Pónganse en sus pies. Justificados. Por eso la Escritura habla de justos también. Alégrense los justos. Hemos sido justificados por el Señor, hemos sido salvos por Él. Todos los méritos pertenecen a Él. Toda la gloria le pertenece a Él. Nosotros no hicimos nada en la salvación, nada.
Solo creímos en lo que Él hizo por nosotros. Y esa fe nos fue dada hasta por Él. No nos queda nada a nosotros, hermanos. Todo ha sido por Él. Hemos sido justificados por nuestro Señor Jesús. ¿Cuánta gente no está confundida o cree que por sus buenas obras se va a ir al cielo? Imagínate si la salvación fuera por obras. Imagínate, tú estás aquí y a un lado está Bill Gates, a un lado de ti. Te va a ganar. Y ya lleva su escalera hasta arriba, de buenas obras. Ya donó $3 millones para África. Tú apenas donaste 5 pesos para la colonia del Zapote, dicen por ahí. Te ganan, me ganan, hermano. No es por obras para que nadie se gloríe. No hay que añadirle nada. Ni ritos, ni sacrificios. Ahí está la gente que se lastima y que se va de rodillas y que llora y que jura que ya no va a tomar en un año. Pero se termina ese año, ese sacrificio que le ofreció al Señor, y faltando un minuto, hasta lo está contando, ya es el año, se va corriendo a la primera cervecería que encuentra, desesperado. Después jura otro año. Puros sacrificios, puras obras. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo hacen? Conciencia. Hay algo que se llama conciencia. Por eso lo hacen. Pero, ¿qué dijo David? Yo te ofrecería muchos sacrificios, Señor, pero tú no los aceptas. Tú no quieres eso. Tú quieres un corazón contrito y humillado. Un corazón hecho pedazos delante de ti, rendido, pidiéndote perdón, clamando por misericordia después de lo que Él hizo. Y el Señor restauró su vida a su corazón. Y Él tuvo una revelación del sacrificio de Cristo. Fue justificado también por fe. ¿Lo recuerdan? Gloria al Señor. ¿Le dan un aplauso al Señor también por su palabra? Y gócense, hermanos, alégrense de verdad. Lo que estamos aprendiendo a través de la palabra y lo que nos muestra el Señor es algo maravilloso. Nosotros no podíamos. Me vi a mí mismo y dije, es imposible salvarme. Pero vi al Señor y dije, es imposible perderme, porque solamente Él puede salvarnos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has amado, porque tú eres nuestro Dios. Te adoramos, Señor, te exaltamos y rendimos nuestro corazón así como ese hombre conforme a tu corazón, como David. Si hemos pecado, te pedimos perdón. Límpiame, purifícame, Señor. No quites tu Santo Espíritu de mí, decía David. Quítame todo, quítame de ser rey, quizás él decía, pero no me quites tu Santo Espíritu, no me quites tu presencia, Señor, no me quites esta pasión por buscar tu palabra, Dios, por estar siempre contigo, este deseo y este amor, que a veces lo que hace el pecado es robarnos todo eso, Señor. Señor, gracias te damos por tu salvación tan hermosa, en donde nosotros no hacemos nada, Señor, porque no es por obras, o lo que podamos hacer no sirve para nada, Señor. Porque tu sacrificio ha sido suficiente. Tu sangre que ha sido derramada, Señor, ha sido suficiente para limpiarnos, para perdonarnos y salvarnos, Señor. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.